Millonario instaló cámaras para vigilar a su novia con sus gemelos. Entonces la empleada doméstica el choque. Alejandro dejó caer su copa de cristal al suelo y el sonido del vidrio estallando contra el mármol fue lo único que rompió el silencio mortal de su oficina. No le importó. Sus ojos estaban clavados en la pantalla de su teléfono, una transmisión en vivo que acababa de convertir su vida perfecta en una pesadilla grotesca. En la pantalla, con una claridad de alta definición, la mujer con la que planeaba casarse en 2 meses, Carla, ya no sonreía con esa dulzura ensayada que mostraba en las galas de beneficencia. Su rostro estaba contorsionado por una ira pura, animal y aterradora, y su mano, con esos anillos de diamantes que él mismo le había regalado, estaba levantada en el aire, lista para descargar un golpe brutal. El objetivo no era un adulto. Era Lucas, uno de sus gemelos de apenas 8 meses, que lloraba desconsolado en su trona. «¡Cállate de una maldita vez!». El grito de Carla atravesó el altavoz del teléfono, agudo y venenoso. La mano bajó con violencia. Alejandro sintió que el corazón se le detenía, un espasmo físico que le cortó la respiración. Pero el golpe no llegó a la suave piel del bebé. En el último segundo, una figura de azul y blanco se lanzó interponiendo su propio cuerpo entre la mano enjollada y el niño. Era María, la empleada doméstica que llevaba apenas 3 meses en la casa. El impacto sonó seco, doloroso. La bofetada golpeó el hombro de María con tal fuerza que la mujer se tambaleó, pero no se apartó, ni 1 milímetro. Abrazó la cabeza del bebé contra su pecho, protegiéndolo como una leona acorralada, mientras Carla retrocedía, jadeando, más furiosa por haber fallado que arrepentida por el intento. Suscríbete ahora para descubrir si Alejandro logra llegar a tiempo antes de que ocurra una tragedia irreparable. Alejandro no esperó a ver qué pasaba después. El instinto paternal, una fuerza que nunca había sentido con tanta violencia, tomó el control de sus músculos, salió disparado de su escritorio, derribando su silla ejecutiva. No tomó su maletín, no cerró su laptop, ni siquiera le dijo nada a su secretaria, que se levantó alarmada al verlo salir con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Señor Rivas, ¿la reunión con los inversores japoneses?», gritó ella mientras él corría hacia el ascensor privado. «¡Cancela todo!», rugió él sin volverse, golpeando el botón del estacionamiento con el puño cerrado. Mientras el ascensor descendía los 40 pisos, Alejandro volvió a mirar el teléfono. La señal era inestable dentro del cubo de metal. La imagen se congelaba y saltaba, torturándolo. En esos píxeles borrosos, vio a Carla señalando con el dedo a María, gritando cosas que el micrófono entrecortado no lograba captar con claridad. Pero la postura era inconfundible. Amenaza. María estaba arrinconada contra la encimera de granito, con Lucas en un brazo y Mateo, el otro gemelo, aferrado a su pierna llorando. «Dios mío, están solos con ella», pensó Alejandro, y una náusea helada le subió por la garganta. Su Ferrari estaba aparcado en la plaza principal. Alejandro saltó dentro, encendió el motor que rugió como una bestia herida y salió quemando llanta, ignorando al guardia de seguridad que intentó saludarlo. La mansión estaba a 20 minutos. A esa velocidad llegaría en 10 o se mataría en el intento. El tráfico de la ciudad parecía conspirar en su contra. Cada luz roja era un insulto. Alejandro golpeó el volante frustrado, mientras sus ojos iban de la carretera a la pantalla del móvil apoyada en el tablero. La escena en la cocina había cambiado. Carla ya no gritaba. Ahora estaba en silencio, caminando de un lado a otro con una calma que daba más miedo que sus gritos. María seguía en la esquina, inmóvil, escudo humano viviente.
Alejandro aceleró, metiéndose en el carril contrario para rebasar un camión. Las bocinas de otros autos sonaron a su alrededor, pero para él eran ruido de fondo. Su mente estaba atrapada en ese video. ¿Cómo había sido tan ciego? Carla, la mujer que decía amar a los niños como si fueran suyos, la que lloró de emoción cuando él le propuso matrimonio, era un monstruo disfrazado de alta costura. De repente, la pantalla del teléfono se fue a negro. Sin señal. Alejandro gritó una maldición que hizo temblar el interior del auto. ¿Había fallado la conexión? ¿O Carla había descubierto la cámara? Si ella sabía que la estaban vigilando, ¿de qué sería capaz para eliminar la evidencia o a los testigos? El miedo se transformó en adrenalina pura. Pisó el acelerador a fondo. No le importaba la policía, no le importaba el dinero, no le importaba su vida. Solo importaban esos 2 bebés y la mujer valiente que estaba en la línea de fuego. La duda. Mientras el velocímetro marcaba 180 kilómetros por hora en la autopista periférica, la mente de Alejandro viajó al pasado, buscando las señales que había ignorado. Porque las hubo, siempre las hubo, pero el amor, o la ilusión de él, lo había cegado convenientemente. Todo comenzó hace un mes. Lucas y Mateo, que siempre habían sido bebés risueños y tranquilos, empezaron a cambiar. Lloraban histéricamente cada vez que Carla entraba en la habitación. Al principio, Alejandro pensó que era una fase, ansiedad por separación, algo normal en el desarrollo. Carla, con su voz suave y persuasiva, alimentaba esa teoría. «Es que me extrañan cuando salgo de compras, mi amor», decía ella, acariciando la mejilla de Alejandro mientras él llegaba agotado del trabajo. «Son muy sensibles como su papá, pero luego aparecieron las marcas». Alejandro recordó vívidamente la mañana del martes pasado. Estaba cambiando a Mateo y notó un moretón oscuro, feo, en la parte superior del brazo del bebé. Era la forma de unos dedos, pequeños pero fuertes. Cuando confrontó a Carla, ella ni siquiera parpadeó. Estaba maquillándose frente al espejo, tranquila, perfecta. «Ay, Alejandro, por favor. María es muy torpe. Ayer la vi tropezar con el andador. Seguro lo agarró fuerte para que no se cayera. Deberías agradecer que no se golpeó la cabeza. Esa mujer es un peligro. No sé por qué no la despides». La semilla de la duda fue plantada ese día, no contra María, sino contra la explicación. María era una mujer humilde, de pocas palabras, que trataba a los niños con una reverencia casi religiosa. Alejandro la había visto cantarles canciones de cuna antiguas mientras limpiaba, la había visto besar sus frentes cuando pensaba que nadie miraba. ¿Torpe? María se movía con la delicadeza de quien sabe que lo que carga es lo más valioso del mundo. Carla, en cambio, se irritaba si los niños babeaban sobre sus vestidos de seda. ¡Qué asco!, había susurrado una vez, creyendo que Alejandro estaba dormido. La decisión de instalar las cámaras no fue fácil. Alejandro se sintió sucio al hacerlo. Se sintió como un traidor paranoico espiando a su futura esposa en su propio hogar. Aprovechó un viaje de spa de Carla para llamar a un equipo de seguridad privada. Instalaron microcámaras en los detectores de humo, en los marcos de los cuadros, incluso una en el estante alto de la cocina, camuflada entre libros de recetas que Carla jamás abría. «Ojalá esté loco», se había dicho Alejandro esa noche, mirando los monitores ocultos en su despacho. «Ojalá vea que soy un idiota celoso y que Carla es maravillosa». Pero la realidad no tardó ni 24 horas en golpearlo. El auto derrapó al tomar la curva hacia la entrada de su urbanización privada. Los neumáticos chirriaron, dejando marcas negras en el asfalto. Alejandro vio la garita de seguridad. El guardia,
reconociendo el coche y la velocidad suicida, levantó la barrera justo a tiempo. Ahora, conduciendo por las calles arboladas de su barrio exclusivo, la culpa lo devoraba. Había esperado demasiado, había necesitado pruebas para proteger a sus hijos, y ese retraso casi le costaba la integridad física de Lucas. Si María no hubiera estado allí, la imagen de María recibiendo el golpe volvió a su mente. Ella no tenía por qué hacerlo. Ganaba el sueldo mínimo, trabajaba largas horas y soportaba los desplantes de Carla con la cabeza baja. Y sin embargo, no dudó. Se puso delante. Ese acto de sacrificio valía más que toda la fortuna que Alejandro acumulaba en sus cuentas bancarias. Llegó a la mansión. Los portones de hierro forjado estaban cerrados. No tenía tiempo para esperar el sistema automático. Alejandro detuvo el coche en el césped, saltó del vehículo dejando la puerta abierta y corrió hacia la entrada peatonal lateral. Su mano temblaba tanto que se le cayeron las llaves 2 veces antes de poder introducirlas en la cerradura. Dentro de la casa, el silencio era absoluto, demasiado absoluto. No se oían llantos, no se oían gritos. Alejandro entró al vestíbulo. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica. Sus zapatos de suela italiana resonaron en el piso de mármol mientras avanzaba hacia la cocina. Sabía que no debía entrar gritando. Si Carla tenía un arma o si había perdido totalmente la razón, un movimiento brusco podría desencadenar una tragedia mayor. Recordó el consejo de su jefe de seguridad: observar antes de actuar. Se desvió hacia el pasillo de servicio, una ruta estrecha que conectaba con la despensa y que le permitiría ver la cocina sin ser detectado inmediatamente. Su respiración era agitada, el sudor le bajaba por la sien. Se pegó a la pared, asomándose apenas por el borde del marco de la puerta. Lo que vio le heló la sangre, pero no por la violencia, sino por la crueldad psicológica de la escena. Carla estaba sentada en la isla de la cocina, sirviéndose una copa de vino con total tranquilidad. Sus manos ya no temblaban. A sus pies, en el suelo, María estaba sentada, abrazando a los 2 bebés, meciéndolos rítmicamente. María lloraba en silencio, lágrimas gordas rodando por sus mejillas, pero no emitía sonido alguno para no alterar a los niños. «Espero que tengas claro lo que va a pasar cuando llegue Alejandro», dijo Carla, tomando un sorbo de vino y mirando a María con desprecio. «Le voy a decir que te vi robando, que te pusiste violenta cuando te confronté. ¿A quién crees que va a creer? ¿A su futura esposa o a la sirvienta que ni siquiera terminó la secundaria?» Alejandro apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas. La ira que sentía era fría, calculadora. Ya no era solo miedo, era una necesidad de justicia. Carla no solo era violenta, era una sociópata manipuladora. Sacó su teléfono una vez más. La señal había vuelto. Detuvo la grabación en la nube y la preparó. Iba a entrar, y no iba a tener piedad. La máscara de Carla. Para entender la rabia que ahora consumía a Alejandro mientras observaba desde las sombras, había que retroceder apenas 72 horas. La pesadilla no había empezado con un golpe. Había empezado con sonrisas. 3 días antes, la mansión Rivas se preparaba para una cena de negocios crucial. Alejandro necesitaba cerrar un trato con inversores alemanes, y Carla había insistido en organizar la velada perfecta. «Deja que yo me encargue de los niños, amor», había dicho ella esa mañana, ajustando el nudo de la corbata de Alejandro. «Tú concéntrate en los números. Quiero que vean la hermosa familia que tienes».
Alejandro se fue a la oficina sintiéndose el hombre más afortunado del mundo. No vio lo que ocurrió 5 minutos después de que su coche cruzara el portón de salida. En la habitación de los gemelos, el ambiente cambió drásticamente. La temperatura pareció bajar 10 grados. Carla, que hasta hace un momento tarareaba, se quitó los tacones con furia y los lanzó contra el armario. «¡María!», gritó, su voz carente de cualquier dulzura. «Trae los trajes de terciopelo. Y rápido. No tengo todo el día». María entró apresurada, con los trajecitos azules recién planchados en los brazos. Lucas estaba despierto en su cuna, balbuceando y estirando los brazos hacia la luz de la ventana. Carla se acercó, no para jugar, sino para inspeccionar. «Mira estas babas», dijo con asco limpiando la barbilla del bebé con una fuerza innecesaria, usando un pañuelo de seda áspera. «Son desagradables. Asegúrate de que no coman nada 2 horas antes de la cena. No quiero que vomiten sobre los invitados. Señora Carla, son bebés. Necesitan su leche a su hora», se atrevió a susurrar María bajando la mirada. Carla se giró lentamente. Sus ojos eran 2 pozos oscuros. «¿Te pedí tu opinión médica, María?», preguntó suavemente, acercándose hasta que su aliento a menta golpeó la cara de la empleada. «Te pago para que limpies y obedezcas. Si digo que no comen, no comen. Si lloran de hambre, cierras la puerta para que no se oiga abajo. ¿Entendido?». María asintió, tragándose las lágrimas. Sabía que si protestaba, Carla encontraría una excusa para despedirla y necesitaba ese dinero para la operación de su madre. La noche de la cena fue una obra de teatro digna de un Oscar. Cuando llegaron los inversores, Carla bajó las escaleras con Lucas en un brazo y Mateo en el otro. Lucía radiante, maternal, perfecta. Los bebés, hambrientos y agotados, empezaron a lloriquear. «Oh, pobrecitos, extrañan a su papá», dijo Carla con una risa encantadora frente a los alemanes besando las cabezas de los niños. «Son tan apegados a nosotros. Es difícil tener tanto amor en una casa tan grande». Los invitados estaban cautivados. «¡Qué mujer tan maravillosa!», susurraban. Alejandro la miraba con orgullo desde el otro lado de la sala, levantando su copa en un brindis silencioso hacia ella. Pero María, parada en la puerta de la cocina con la bandeja de aperitivos, vio la verdad. Vio cómo, mientras Carla sonreía a los invitados, sus dedos pellizcaban discretamente la pierna de Mateo por debajo del traje de terciopelo. Un pellizco seco, cruel, diseñado para causar dolor sin dejar marca inmediata. El bebé soltó un grito agudo. «¡Ay, qué pulmones!», rió Carla, disimulando el acto de violencia como una broma. «Creo que es hora de dormir. María, por favor». Carla le entregó los niños a María casi lanzándolos. En el segundo de la transferencia, lejos de la vista de Alejandro y los invitados, el rostro de Carla se transformó. La sonrisa se derritió como cera, revelando una mueca de odio puro. «¡Sácalos de mi vista!», siseó entre dientes, tan bajo que solo María pudo oírlo. «Me tienen harta. Y si vuelven a llorar, te vas a la calle hoy mismo». María corrió escaleras arriba con los 2 pequeños, consolándolos con susurros desesperados, mientras abajo las risas de Carla llenaban el salón, celebrando su actuación perfecta. Esa era la mujer con la que Alejandro planeaba compartir su vida, un demonio con cara de ángel que reservaba su veneno para cuando el público dejaba de aplaudir. El sabotaje. La mañana siguiente a la cena, la tensión en la casa se volvió insoportable. Carla había notado algo que su ego narcisista no podía tolerar. Los gemelos preferían a la sirvienta. Estaban en la sala de estar, con la luz del sol entrando por los ventanales. Alejandro desayunaba leyendo el periódico antes de irse. Carla
Intentando mantener su papel, se sentó en la alfombra para jugar con los niños. «Ven con mamá, Lucas», dijo, extendiendo los brazos y chasqueando los dedos como si llamara a un perro. Lucas, sentado entre cojines, la miró con desconfianza. Sus ojos grandes y redondos buscaron otra referencia. Vio a María, que estaba limpiando el polvo de una estantería cercana. El bebé sonrió, una sonrisa genuina y desdentada, y gateó torpemente ignorando a Carla, dirigiéndose directo hacia los tobillos de María. Se abrazó a la pierna de la empleada, balbuceando feliz. El silencio en la sala fue sepulcral. Alejandro bajó el periódico y soltó una risita suave. «Vaya, parece que te ganaron, amor. María tiene un don con ellos». Fue un comentario inocente, pero para Carla fue una declaración de guerra. Vio cómo Alejandro miraba a María con agradecimiento, con respeto. Esos eran sentimientos que debían ser exclusivos para ella. En ese momento, Carla decidió que María no solo debía irse, debía ser destruida. El sabotaje comenzó 1 hora después, tan pronto como Alejandro salió de la casa. Carla fue a su joyero y sacó un par de aretes de diamante, pequeños y fáciles de ocultar. Caminó hacia la habitación de servicio, donde María guardaba sus pocas pertenencias mientras trabajaba. Sin dudarlo, deslizó las joyas dentro del bolsillo del abrigo viejo de María que colgaba detrás de la puerta. Pero eso no era suficiente. Necesitaba que Alejandro viera incompetencia y peligro. Al mediodía, María preparó la papilla de los niños. Dejó los platos enfriándose en la isla de la cocina y fue un momento al lavadero a buscar baberos limpios. Fueron solo 30 segundos. Carla entró en la cocina como un espectro. Sacó del bolsillo un frasco de salsa picante concentrada. Con una sonrisa maliciosa, vertió 3 gotas en la papilla de Mateo. Mezcló rápidamente con la cuchara y volvió a salir, sentándose en el salón con su revista como si nada hubiera pasado. Cuando María comenzó a darles de comer, el caos se desató. Mateo apenas probó la primera cucharada cuando su cara se puso roja. Empezó a toser, a llorar, a arquear la espalda del dolor y el ardor en su pequeña boca. «¡Dios mío! ¡Mateo!», gritó María, aterrorizada sin entender qué pasaba. Corrió al grifo, mojando un paño para aliviarle la lengua, pensando que quizás la comida estaba muy caliente, aunque ella la había probado antes. Carla apareció en el umbral, fingiendo alarma. «¿Qué le hiciste?», gritó, corriendo hacia el niño y empujando a María. «Te dije que tuvieras cuidado. Seguro le diste la comida hirviendo, inútil». «No, señora. Estaba tibia, se lo juro», lloraba María temblando. «Míralo. Le quemaste la boca». Carla tomó el plato y, accidentalmente, lo dejó caer al suelo, rompiendo la evidencia del picante. «Eres un desastre, María. Un peligro absoluto. Alejandro se va a enterar de esto». Esa noche, cuando Alejandro llegó, Carla no le contó la verdad. Le contó una historia de negligencia criminal. «Lo escuché gritar desde el jardín, Alejandro», dijo Carla con lágrimas falsas en los ojos mientras cenaban. «Entré y María estaba distraída con el celular mientras el niño se ahogaba. Tuve que salvarlo yo misma. Esa mujer no está capacitada. Tengo miedo de dejarla sola con ellos». Alejandro, cansado y preocupado, se frotó las sienes. «Hablaré con ella, Carla. Pero María siempre ha sido excelente». «¿Excelente?». Carla golpeó la mesa, ofendida. «¿Dudas de mí? ¿Dudas de la madre de tus hijos?». «No, no es eso». «Pues parece. Mira, hoy encontré esto en el suelo de su cuarto cuando fui a buscar toallas limpias». Carla sacó los aretes de diamantes y los puso sobre la mesa. «Estaban en su abrigo, Alejandro.
Nos está robando, poco a poco. Primero joyas, luego descuidará a los niños. ¿Qué más necesitas para echarla? Alejandro miró los diamantes. La duda estaba sembrada. Todo parecía apuntar contra María. La evidencia física estaba ahí. Pero algo en su instinto, esa pequeña voz en la nuca, le decía que las cosas no cuadraban. María no tenía malicia en la mirada. Carla, en cambio, tenía demasiada intensidad en la suya. «Déjame pensarlo esta noche», dijo Alejandro guardando los aretes. «No hay nada que pensar», sentenció Carla levantándose. «O se va ella mañana o me voy yo con los niños a un hotel. No voy a vivir con una ladrona y maltratadora». Fue ese ultimátum lo que empujó a Alejandro a revisar las grabaciones de seguridad al día siguiente. No para confirmar la culpa de María, sino para buscar la paz mental que Carla le había robado. Y lo que encontró no fueron robos de María, sino la preparación meticulosa de una trampa. Ahora escondido en el pasillo, recordando la cara de dolor de Mateo por la salsa picante y la acusación falsa de robo, Alejandro entendió que el sabotaje no era solo para despedir a una empleada. Era un juego sádico. Carla disfrutaba del dolor ajeno. Disfrutaba del poder de destruir la vida de alguien más débil. Y María, esa mujer que ahora lloraba en el suelo de la cocina abrazando a sus hijos, había soportado todo eso en silencio, quedándose solo para ser el escudo entre el monstruo y los bebés. La admiración que Alejandro sintió por María en ese instante fue tan fuerte como el odio que sentía por Carla. Era hora de terminar el juego. La amenaza. Para comprender la magnitud de la tormenta que estaba a punto de desatarse en la mansión Rivas, es necesario rebobinar el reloj unas horas. Antes de que Alejandro viera el video, antes de que condujera como un loco por la autopista, y mientras él aún estaba en su oficina creyendo que todo estaba en orden, en la casa se gestaba una guerra psicológica silenciosa y brutal. Eran las 09:30 de la mañana. El sol entraba con fuerza por los ventanales de la cocina, iluminando una escena que, desde lejos, parecería doméstica y tranquila, pero que de cerca revelaba una tensión irrespirable. Carla había esperado a que el motor del coche de Alejandro se desvaneciera en la distancia para dejar caer su máscara. Ya no era la prometida cariñosa que despedía a su hombre con un beso en la puerta. Se había transformado en la carcelera de la mansión. Caminó hacia la cocina, donde María estaba esterilizando los biberones de los gemelos, con el sonido rítmico del agua hirviendo llenando el silencio. «Deja eso», ordenó Carla, su voz cortante como el chasquido de un látigo. María se sobresaltó. El agua caliente salpicó levemente su mano, pero no se quejó. Se secó rápidamente en el delantal y se giró, bajando la cabeza en señal de sumisión. Había aprendido que mirar a Carla a los ojos era interpretado como un desafío. «Dígame, señora Carla». Carla se acercó lentamente, sus tacones resonando en el suelo de mármol pulido. Rodeó a María como un tiburón, acechando a una presa herida, invadiendo su espacio personal hasta que la empleada pudo oler su perfume caro, una fragancia dulce que ahora le revolvía el estómago. «Sé que hablaste con Alejandro anoche», susurró Carla cerca de su oído. «No, señora, yo solo...» María intentó retroceder, pero la encimera se lo impidió. «¡Cállate!». Carla golpeó la mesa con la palma de la mano. «No me insultes pensando que soy estúpida. Vi cómo te miraba, con esa lástima patética. Pobre María, tan trabajadora. Seguro le fuiste a llorar con el cuento de que soy dura contigo, ¿verdad? Señora, le juro por mis hijos que no dije nada. El señor solo preguntó por los niños.
respondió María con la voz temblorosa. La mención de sus propios hijos, que vivían con su abuela al otro lado de la ciudad, era su punto débil, y Carla lo sabía. Carla sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Metió la mano en el bolsillo de su bata de seda y sacó un teléfono móvil. No era el suyo, era el de María, un modelo antiguo con la pantalla rajada que la empleada había dejado cargando en la esquina. «¿Sabes qué es lo triste de la gente como tú, María?», dijo Carla jugando con el teléfono entre sus dedos manicurados, «que son reemplazables, desechables. Creen que porque limpian nuestra mierda son parte de la familia, pero no lo son. Por favor, devuélvame mi teléfono. Mi madre tiene que llamarme si los niños...» «¿Tus hijos?», interrumpió Carla con una risa cruel. «Ah, sí. Esos niños que mantienes con el sueldo que sale de mi futuro marido. Sería una lástima que ese flujo de dinero se cortara de golpe, ¿no crees?». Carla desbloqueó el teléfono de María. No tenía contraseña. Comenzó a desplazarse por la lista de contactos mientras María observaba, paralizada por el terror. «Mira, aquí está mamá, y aquí tía Rosa. Tienes toda tu vida aquí». Carla levantó la vista y su rostro se endureció, perdiendo cualquier rastro de humanidad. «Escúchame bien, muerta de hambre. Si vuelves a dirigirle la palabra a Alejandro, si vuelves a intentar hacerte la víctima, o si se te ocurre insinuar que no soy la madre perfecta para estos gemelos, te juro que no solo te despediré». Carla dio un paso más, acorralando a María contra el granito frío. «Tengo amigos en la policía, tengo amigos en inmigración, y tengo abogados que pueden hacer que te acusen de robo doméstico con pruebas que yo plantaré. Si abres la boca, me aseguraré de que vayas a la cárcel. Y tus hijos, bueno, terminarán en el sistema de acogida solos, preguntándose por qué su mamá no vuelve. ¿Me has entendido? El mundo de María se derrumbó. El miedo no era por ella, podía soportar los gritos, las humillaciones, el trabajo duro, pero la amenaza a sus hijos le heló la sangre, sintió que las piernas le fallaban. Las lágrimas comenzaron a brotar, calientes y silenciosas. «Sí, señora, entendido», susurró, derrotada. Carla sonrió satisfecha, como quien acaba de cerrar un trato ventajoso. Dejó caer el teléfono de María dentro de una jarra con agua jabonosa que estaba en el fregadero. «Ups, qué torpeza la mía», dijo con sarcasmo. «Parece que necesitas un teléfono nuevo. Lástima que ya no tendrás dinero para comprarlo si sigues molestándome. Ahora limpia este desastre y desaparece de mi vista. Tengo yoga». Carla salió de la cocina con paso ligero, tarareando una melodía alegre, dejando atrás a una mujer destrozada que pescaba su teléfono mojado con manos temblorosas, sabiendo que estaba incomunicada y totalmente a merced de un monstruo. María miró el aparato inservible y luego miró hacia el monitor de los bebés. Lucas y Mateo dormían ajenos al peligro. En ese momento, María tomó una decisión que sellaría su destino ese día. No se iría. No importaba el miedo. No podía dejar a esos dos angelitos solos con esa mujer. Si tenía que ser su escudo, lo sería hasta el final. El incidente del veneno. El reloj marcó las 13:00. El calor del mediodía caía sobre la ciudad, sofocante y pesado. En el interior de la mansión, el aire acondicionado mantenía una temperatura artificialmente fresca, pero el ambiente estaba cargado de una electricidad estática peligrosa. Carla había bajado vestida para salir. Llevaba un vestido de diseñador corto, tacones de aguja y un bolso de marca. Iba a reunirse con unas amigas para un almuerzo, que en realidad era una excusa para beber champán y criticar a sus maridos. Pero había un problema.
Era el turno de tarde de la enfermera de los niños, y ésta había llamado para decir que estaba enferma. María estaba ocupada con la limpieza profunda del segundo piso, una tarea absurda que Carla le había impuesto para mantenerla alejada. Eso significaba que Carla tenía que quedarse con los gemelos hasta que Alejandro llegara o hasta que María terminara. Y los gemelos estaban inquietos. Mateo había empezado a llorar por los dientes, un llanto agudo y constante que taladraba los nervios de Carla. «¡Cállate ya!», gritó Carla a la cuna, su paciencia volatilizada en segundos. Miró su reloj. Iba a llegar tarde. Odiaba llegar tarde. Odiaba que sus planes se vieran arruinados por esas cosas, como a veces llamaba a los hijos de Alejandro en su mente. «Necesito que duerman», murmuró para sí misma, caminando de un lado a otro de la habitación de los niños. «Necesito 3 horas de silencio». Sus ojos se posaron en el botiquín de primeros auxilios que estaba sobre la cómoda alta. Recordó una receta antigua, algo que le habían recetado a ella para el insomnio severo hacía años. Gotas para dormir. Eran fuertes, muy fuertes. Unas pocas gotas tumbaban a un adulto. Una idea oscura cruzó su mente. No era la primera vez que lo pensaba, pero hoy la frustración le dio el empuje necesario. «Solo un poquito», racionalizó, «para que se calmen. Así podré salir y dejar a María vigilando a unos bebés dormidos. Nadie se enterará». Carla fue a su baño privado y regresó con un frasco pequeño de vidrio ámbar sin etiqueta. Fue a la cocina, donde había dejado preparados 2 biberones con jugo de manzana para la merienda. Abrió el frasco. El líquido era denso y transparente. 1, 2, 3... contó mientras las gotas caían en el biberón de Mateo. Luego hizo lo mismo con el de Lucas. Quizás una más, por si acaso. Agitó los biberones con fuerza, mezclando el sedante químico con el jugo inocente. Una sonrisa de alivio cruzó su rostro. El problema estaba resuelto. Eficiencia. En ese momento, María entró en la cocina por la puerta de servicio, cargando una cesta de ropa sucia. Se detuvo en seco al ver a Carla con los biberones. Algo en la postura de la mujer, en la forma furtiva en que guardó el frasco en su bolso al ser descubierta, disparó todas las alarmas en el instinto de María. «¿Señora?», preguntó María dejando la cesta en el suelo. «¿Ya les va a dar la merienda? Aún es temprano». «Cambié el horario», respondió Carla rápidamente, demasiado rápido. Su voz tenía un tono defensivo. «Están llorando mucho. Tienen hambre. Dáselos ahora». Carla extendió los biberones hacia María. La empleada se acercó, pero sus ojos no estaban en los biberones, sino en el bolso de Carla, que había quedado entreabierto sobre la isla. Pudo ver el brillo del vidrio ámbar. María conocía ese frasco. Lo había visto en el baño de Carla mientras limpiaba. Sabía que no era medicina pediátrica. María tomó un biberón. Estaba frío. Lo destapó instintivamente y lo olió. Debajo del aroma dulce de la manzana había un olor químico, acre, metálico. Un olor a medicina de adultos. El corazón de María comenzó a latir desbocado contra sus costillas. Miró a Carla y luego a los biberones. Si les daba eso a unos bebés de 8 meses, sus cuerpecitos no lo resistirían. Podrían entrar en paro respiratorio. Podrían no despertar nunca. «¿Qué haces?», espetó Carla nerviosa. «Dáselos. Mateo está gritando arriba». «Esto huele raro, señora», dijo María, su voz firme por primera vez en el día. El instinto de protección superó al miedo a la amenaza. «¿Qué le puso? ¿Cómo te atreves?». Carla se puso roja de ira. «Es vitaminas, vitaminas líquidas. No me cuestiones, estúpida sirvienta».
Carla intentó arrebatarle el biberón de la mano, pero María retrocedió. «No», dijo María. La palabra quedó suspendida en el aire, un no absoluto. «¿Qué dijiste?», susurró Carla incrédula. «Dije que no. No les voy a dar esto. Huele a medicina para dormir. Eso es veneno para ellos». María apretó el biberón contra su pecho. «Voy a preparar uno nuevo». La furia de Carla estalló. Verse desafiada por la empleada y, peor aún, verse descubierta en su intento de drogar a los niños, la hizo perder la razón. Se lanzó sobre María, intentando quitarle el biberón a la fuerza. «¡Dámelo! ¡Eres una insolente!», gritaba Carla, arañando los brazos de María. En el forcejeo, el biberón salió volando, giró en el aire y se estrelló contra el suelo de baldosas. El plástico se rompió y el jugo de manzana envenenado se derramó por todas partes, creando un charco pegajoso a los pies de ambas. El silencio que siguió al estruendo fue aterrador. Carla miró el charco, respirando agitadamente. Su plan se había arruinado. Su salida se había arruinado. Y esa mujer, esa sirvienta, tenía ahora la prueba de su negligencia. Carla levantó la vista lentamente. Sus ojos ya no eran los de una persona cuerda. Eran los ojos de alguien que ha decidido que el fin justifica los medios y que el enemigo debe ser eliminado a cualquier costo. «Acabas de cometer el error más grande de tu vida, María», dijo Carla con una voz gutural, baja y peligrosa. «Limpia eso. Ahora». María, temblando, se agachó para recoger los trozos de plástico. Sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno. Sabía que la represalia sería terrible. Pero mientras limpiaba el líquido tóxico del suelo, solo podía pensar en una cosa. Gracias a Dios no se lo bebieron. Gracias a Dios. No sabía que arriba, en el techo, la pequeña lente de la cámara oculta de Alejandro había grabado todo. La manipulación del frasco, el olor sospechoso, el forcejeo y el pánico de Carla. Pero María no sabía de las cámaras. Se sentía sola en el infierno. Carla salió de la cocina, sacando su teléfono móvil. Marcó el número de Alejandro. Iba a ejecutar el plan B. Si no podía sedar a los niños, destruiría a su protectora. «Hola, mi amor», dijo Carla al teléfono, fingiendo un llanto histérico mientras subía las escaleras. «Tienes que venir. María se ha vuelto loca. Tengo miedo». Ese fue el momento exacto en que la trampa final se activó. Y fue el preludio de la violencia física que Alejandro vería en su pantalla apenas unos minutos después. La acusación falsa. El teléfono de Alejandro vibró en el soporte del tablero del auto apenas unos segundos después de que Carla cortara la llamada anterior. Pero esta vez, cuando contestó, el sonido que llenó la cabina no fue una conversación normal. Fue un grito desgarrador, una sinfonía de pánico fingido diseñada con la precisión de un cirujano para destrozar la racionalidad de cualquier hombre. «Alejandro, Alejandro, por favor, ayúdame», chilló Carla. Su voz se rompía, simulando una hiperventilación perfecta. «Se ha vuelto loca. María se ha vuelto loca». En la cocina de la mansión, la escena real era grotescamente diferente a la que Carla pintaba con su voz. Mientras sostenía el teléfono con una mano, presionándolo contra su oreja con fuerza, con la otra mano, la que estaba libre, Carla tomó un jarrón de porcelana china de la encimera. Miró a María directamente a los ojos, con una frialdad que congelaba la sangre, y lanzó el jarrón contra la pared opuesta. ¡Crash! El sonido de la porcelana estallando fue captado por el micrófono del teléfono, enviando un estruendo de violencia auditiva a Alejandro, que conducía a toda velocidad. «¡Dios mío, suelta eso!», gritó Carla al aire, fingiendo estar esquivando un ataque. «Alejandro, me está tirando cosas»,
Dice que se va a llevar a los niños. Tiene un cuchillo, Alejandro, tiene un cuchillo. María, arrinconada contra la nevera, abrazaba a los gemelos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No tenían ningún cuchillo. No tenían nada más que su cuerpo tembloroso y dos bebés aterrorizados por el ruido. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de lágrimas de impotencia, viendo cómo la mujer que debería proteger a esos niños convertía la cocina en una zona de guerra escenificada. «Señora, por favor, no mienta», suplicó María, pero su voz salió como un hilo débil, ahogado por los gritos estridentes de Carla. Carla se giró, tapando el micrófono del celular por un segundo. Su rostro, libre de lágrimas reales, se contorsionó en una mueca demoníaca. «Grita más fuerte si quieres, estúpida», susurró con veneno. «Nadie te va a creer. Él me ama a mí. Tú eres la intrusa». Volvió a destapar el micrófono y reanudó su actuación de víctima aterrorizada. «No te acerques a mis hijos. Alejandro, ven rápido. Me encerré en la cocina, pero ella está golpeando la puerta. Tengo miedo, amor, tengo mucho miedo». Alejandro, al otro lado de la línea, sintió que la sangre le hervía, pero no por el miedo que Carla quería instigar. La sangre le hervía porque, gracias a la cámara oculta que había estado monitoreando hasta que se cortó la señal, sabía exactamente lo que estaba pasando. Sabía que no había ningún cuchillo. Sabía que María no estaba atacando. Sabía que cada grito de «socorro» de Carla era un clavo más en su propio ataúd. «Voy para allá, Carla», dijo Alejandro. Su voz sonó extrañamente calmada. Una calma oscura y letal que Carla, en su histeria narcisista, interpretó como shock y preocupación por ella. «Enciérrate, protégelos, no dejes que ella se acerque». «Date prisa», sollozó Carla antes de colgar. En el momento en que la pantalla del teléfono se oscureció, la víctima desapareció. Carla dejó el celular sobre la mesa con un movimiento elegante y se alisó el cabello. Miró el desastre que había creado, el jarrón roto, la silla volcada que ella misma había pateado segundos antes. «Perfecto», murmuró. Luego se dirigió hacia María. La empleada intentó retroceder más, pero ya no había espacio. La pared estaba fría contra su espalda. Lucas y Mateo lloraban, sintiendo la maldad en el aire. «Ahora», dijo Carla, caminando lentamente hacia ella, tomando un paño de cocina y enrollándolo en su mano como si fuera un arma improvisada. «Vamos a asegurarnos de que tengas algunas marcas defensivas, porque cuando llegue la policía, quiero que parezca que yo tuve que luchar por mi vida». María negó con la cabeza, el terror paralizándola. «No lo haga, señora. Por Dios, no lo haga. Hay cámaras. Dios lo ve todo». «Aquí no hay Dios, María», rió Carla, una risa seca y sin humor. «Aquí solo estamos tú, yo y mi palabra contra la tuya. Y adivina que mi palabra vale millones. La tuya no vale ni el sueldo mínimo que te pago». Carla levantó la mano. Fue en ese preciso instante, impulsada por la adrenalina de la mentira y la embriaguez del poder, que ocurrió la escena que Alejandro había visto al principio. Carla intentó golpear al bebé para hacerlo llorar más fuerte, para vender la escena de caos cuando Alejandro entrara. Y María, en un acto de valentía suicida, se interpuso. El golpe sonó. María absorbió el impacto, y el silencio que siguió fue el preludio de la tormenta que estaba por llegar. Carla retrocedió, jadeando, frotándose la mano dolorida por el impacto contra el hombro huesudo de la empleada. «Vas a arrepentirte de haber nacido», siseó Carla. Se giró, fue hacia el gabinete de licores y se sirvió una copa de vino tinto. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la excitación del momento.
Se sentó en el taburete alto, cruzó las piernas y esperó. Esperó a que su héroe llegara para salvarla de la sirvienta salvaje. No tenía idea de que el hombre que venía en camino no era su salvador, sino su verdugo. La llegada. El Ferrari negro de Alejandro devoró los últimos metros de asfalto antes de llegar a la propiedad. Pero a diferencia de otras veces, no activó el control remoto del portón principal. No quería el zumbido de los motores eléctricos anunciando su presencia. No quería darle a Carla esos valiosos 30 segundos para componer su postura o fingir llanto otra vez. Frenó bruscamente en la calle lateral, una zona de servicio oculta por setos altos de laurel que rodeaban el perímetro de la mansión. Apagó el motor. El silencio repentino dentro del coche fue ensordecedor, solo roto por el sonido de su propia respiración agitada y el latido furioso de su corazón en sus oídos. Salió del auto. No cerró la puerta para no hacer ruido. Se quitó la chaqueta del traje, la arrojó al asiento y se aflojó la corbata mientras corría hacia la entrada de servicio peatonal. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban por la contención de una violencia que nunca supo que era capaz de sentir. Quería entrar rompiendo todo. Quería arrastrar a Carla por el pelo fuera de su casa. Pero la lógica fría, esa que lo había convertido en un magnate de los negocios, tomó el control. Pruebas. Necesito atraparla en el acto. Necesito verla sin la máscara. Tenía la llave maestra de servicio. La introdujo en la cerradura de la puerta trasera que daba al lavadero. Giró el metal lentamente, milímetro a milímetro, conteniendo la respiración. El clic del mecanismo sonó como un disparo en su mente, pero dentro de la casa, con el ruido del aire acondicionado y la tensión, pasó desapercibido. Alejandro entró. El olor a lavanda y suavizante del cuarto de lavado era irónicamente pacífico. Avanzó por el pasillo estrecho en penumbra. Sus zapatos de suela de cuero, normalmente ruidosos, se movían ahora con la cautela de un depredador. Llegó al final del pasillo. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Una franja de luz dorada cortaba la penumbra del pasillo, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire. Alejandro se pegó a la pared. Su pecho subía y bajaba. Cerró los ojos un segundo, preparándose para lo que iba a ver. Estarían heridos los niños. Estaría María inconsciente. La imagen de la bofetada se repetía en su mente en bucle. Se asomó, solo un poco, lo suficiente para tener un ángulo visual de la cocina americana. Lo que vio fue una composición tan obscena que tuvo que morderse el labio interior para no gritar. Allí estaba Carla. No estaba llorando. No estaba temblando en un rincón protegida por una barricada improvisada. Estaba sentada en la isla central, con la espalda recta y una copa de vino Pinot Noir en la mano. La luz del sol incidía sobre su perfil, iluminando una expresión de aburrimiento y arrogancia. Estaba revisando su maquillaje en el reflejo de la pantalla apagada de su celular, asegurándose de que el rímel corrido por el llanto falso luciera estéticamente trágico. «Ya debe estar por llegar», dijo Carla en voz alta, con un tono casual, como quien comenta el clima. «Espero que tengas tus maletas listas mentalmente, María, aunque dudo que te dejen llevarte nada a la celda». Alejandro giró la cabeza levemente para ver a quién le hablaba. En el suelo, cerca de la despensa, estaba María. La escena le partió el alma. No estaba sentada cómodamente, estaba en una posición defensiva, con las piernas cruzadas, creando un nido humano con su cuerpo. Lucas y Mateo estaban en su regazo.
Los bebés habían dejado de llorar, agotados, y ahora chupaban sus dedos mirando a María con ojos grandes y húmedos. María les acariciaba la espalda rítmicamente, susurrando una canción de cuna casi inaudible, ignorando completamente el veneno que Carla escupía desde las alturas de su taburete. En el brazo de María, justo debajo del hombro, la piel comenzaba a enrojecerse e hincharse donde Carla la había golpeado. «¿No vas a contestar?», insistió Carla tomando un sorbo de vino. «Ah, cierto. Las ratas no hablan, solo chillan». Alejandro sintió una náusea profunda. Esa mujer, esa criatura que bebía vino, mientras insultaba a la persona que cuidaba a sus hijos, era una desconocida. Todo lo que había vivido con ella los últimos 2 años, las cenas, los viajes, las promesas de amor, había sido una farsa. Ella no amaba a nadie más que a sí misma. Los gemelos eran accesorios para su imagen de familia perfecta. Y él era simplemente la billetera que financiaba el escenario. Alejandro sacó su celular del bolsillo del pantalón. Con dedos ágiles, activó la cámara. No necesitaba transmitir en vivo esta vez. Necesitaba grabar esto. La calma antes de la tormenta. La prueba definitiva de que no había ataque de María ni pánico de Carla. Grabó durante 10 segundos. Grabó a Carla bebiendo, grabó a María protegiendo, grabó los trozos de porcelana en el suelo que Carla había roto para incriminar a la inocente. Guardó el teléfono, se ajustó los puños de la camisa. Su respiración se volvió lenta, profunda. La tristeza desapareció, reemplazada por una determinación de acero. Dio un paso hacia la luz. El sonido de su zapato impactando firmemente contra el mármol de la cocina resonó como un mazo de juez dictando sentencia. Carla saltó en su asiento. El vino se agitó en su copa, casi derramándose. Se giró hacia la entrada del pasillo y por una fracción de segundo su rostro mostró sorpresa genuina al verlo allí, de pie, sin haber escuchado la puerta principal. Pero Carla era una actriz consumada. En menos tiempo del que tarda un corazón en latir, su rostro cambió. Los ojos se llenaron de lágrimas instantáneas. La boca se curvó hacia abajo en un gesto de dolor y dejó caer la copa de vino al suelo deliberadamente, haciéndola estallar para añadir dramatismo. «¡Alejandro!», gritó corriendo hacia él con los brazos abiertos. «Gracias a Dios, llegaste, casi me mata». Alejandro se quedó inmóvil. No abrió los brazos, no avanzó. Se quedó plantado como una estatua de granito, con los ojos clavados en ella. Carla se detuvo a 1 metro de él, confundida por la falta de reacción. «Amor, ¿qué pasa?», sollozó, señalando a María. «Mira, me amenazó. Tuve que romper un jarrón para defenderme. Sácala de aquí». Alejandro no miró a Carla. Sus ojos pasaron por encima de su hombro y se encontraron con los de María, que seguía en el suelo. La empleada lo miró con terror, esperando que él creyera la mentira, esperando el grito, el despido, la policía. Alejandro suavizó su expresión solo para ella. Asintió levemente, un gesto imperceptible para Carla, pero que para María fue un salvavidas en medio del océano. Luego volvió su mirada hacia Carla, y por primera vez en su vida, Carla sintió miedo real, porque en los ojos de Alejandro no había amor, ni duda, ni preocupación, había un vacío absoluto. «Deja de actuar, Carla», dijo Alejandro. Su voz fue baja, tranquila y absolutamente aterradora. Se acabó el show. La confrontación, la frase de Alejandro, se acabó el show. Quedó suspendida en el aire frío de la cocina como una guillotina que acababa de caer, pero que aún no había separado la cabeza del cuerpo. Carla parpadeó. Fue un movimiento rápido, nervioso,
como el aleteo de un insecto atrapado. Su cerebro, acostumbrado a manipular la realidad a su antojo, intentó procesar el cambio de guión. Alejandro no estaba gritando, no estaba corriendo hacia ella para consolarla. Estaba allí parado, con una inmovilidad de estatua, mirándola con unos ojos que ya no la reconocían. «¿De qué estás hablando, mi amor?», preguntó Carla, forzando una risa temblorosa, una nota aguda que desafinó terriblemente en el silencio tenso. «¿El show? Alejandro, estás en shock. Mira lo que ha hecho esta loca. Casi me mata. Mira mis manos, estoy temblando». Carla dio un paso hacia él, extendiendo sus manos perfectamente manicuradas, buscando el contacto físico, esa herramienta que siempre le había funcionado para desarmarlo. Intentó posar sus palmas en el pecho de Alejandro, sobre la camisa blanca que ella misma había elegido para él. Alejandro reaccionó con una violencia contenida que fue más aterradora que cualquier golpe. Levantó el brazo y apartó las manos de Carla con un manotazo seco, rápido y repulsivo, como si ella fuera una portadora de una enfermedad contagiosa. «¡No me toques!», bramó él. El grito fue tan repentino y potente que los cristales de la alacena vibraron. Carla retrocedió tambaleándose, chocando con la isla de la cocina. Su rostro pasó de la confusión a la ofensa en un segundo. «¡Alejandro!», chilló ella, dejando caer la máscara de víctima por un instante para mostrar los colmillos. «¿Te atreves a rechazarme por ella, por la sirvienta? ¿Te ha lavado el cerebro con sus lloriqueos de pobre? Mírala». Carla señaló con un dedo acusador hacia el rincón donde María seguía en el suelo. «¡Es una salvaje!», continuó Carla, recuperando su narrativa a gritos. «Me atacó porque la descubrí robando. Rompió el jarrón. Mira el suelo. Es una criminal y tú la estás protegiendo. ¿Estás teniendo algo con ella? ¿Es eso? ¿Te estás acostando con la niñera?». La acusación era tan absurda, tan vil, que Alejandro sintió una oleada de asco físico. No se dignó a responderle. En su lugar, hizo algo que destrozó el ego de Carla en 1000 pedazos. Le dio la espalda. Alejandro caminó hacia María. Sus pasos resonaron firmes sobre el mármol, crujiendo sobre los fragmentos de porcelana que Carla había roto. Al llegar frente a la empleada, su postura cambió radicalmente. El depredador se convirtió en protector. Se agachó lentamente, ignorando que sus pantalones de traje de $1000 se manchaban con el polvo y los restos de vino y jugo que había en el suelo. «María», dijo Alejandro, con una voz suave y reconocible para la mujer que gritaba a sus espaldas. «¿Están bien los niños?». María levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados, y su cuerpo temblaba como una hoja en la tormenta. Apretó a Lucas y Mateo contra su pecho, como si temiera que Alejandro también fuera a hacerles daño. Pero al ver la expresión en el rostro de su jefe, dolor, vergüenza, preocupación genuina, exhaló un sollozo contenido. «Sí, señor», susurró con voz ronca. «Ellos están bien, solo están asustados». Alejandro extendió la mano, no para tomar a los niños, sino para tocar suavemente el brazo de María, justo donde la rojez del golpe comenzaba a tornarse en un moretón púrpura. «Te golpeó», afirmó Alejandro. No era una pregunta. «Yo no la toqué», gritó Carla desde el otro lado de la cocina, histérica al ver la intimidad del momento. «Ella se golpeó sola. Es una mentirosa patológica. Se lo hizo contra la pared para culparme. Alejandro, mírame cuando te hablo». Alejandro cerró los ojos un segundo, tomando aire, llenando sus pulmones de paciencia para no cometer una locura. Luego ayudó a María a levantarse,
Levántate, por favor, no tienes que estar en el suelo ante nadie, y menos ante ella. María se puso de pie con dificultad, las piernas entumecidas. Lucas, al ver a su padre, estiró los bracitos hacia él, emitiendo un gemido de reconocimiento. Alejandro tomó a su hijo en brazos. El bebé se aferró a su cuello, escondiendo la cara en su hombro, buscando seguridad. Sentir el cuerpecito tembloroso de su hijo fue el combustible final que Alejandro necesitaba. Se giró lentamente hacia Carla. Tenía a su hijo en un brazo y con el otro protegía a María, creando una barrera física entre su familia real y la mujer que había intentado destruirla. ¿Dices que ella se golpeó sola?, preguntó Alejandro con una calma letal. Sí, insistió Carla, sintiendo que perdía el control de la situación y recurriendo a la agresividad. Es una psicópata. Tienes que despedirla ahora mismo y llamar a la policía, o te juro que me voy y me llevo a los niños. Tengo derechos. Soy su futura madre. Alejandro avanzó un paso. Carla retrocedió 2. Tú no eres madre, dijo Alejandro, escupiendo la palabra como si fuera veneno. Y nunca lo serás de mis hijos. ¿Cómo te atreves? Carla jadeó con los ojos desorbitados. He sacrificado mi vida, mi carrera, mi cuerpo por esta familia. ¿Sacrificio? Alejandro soltó una risa seca, oscura. ¿Llamas sacrificio a intentar envenenarlos con somníferos para irte de fiesta? ¿Llamas sacrificio a golpearlos porque lloran? La cara de Carla se quedó blanca como el papel. El silencio que siguió fue absoluto. El zumbido del refrigerador parecía un rugido. ¿De qué hablas?, balbuceó, su voz perdiendo fuerza por primera vez. Estás delirando. María te ha contado mentiras. María no me ha dicho ni una sola palabra, Carla, la interrumpió Alejandro, sacando su teléfono del bolsillo con la mano libre. Ella no tuvo que hacerlo. Tú me lo contaste todo, cada grito, cada golpe, cada gota de veneno. Carla miró el teléfono negro en la mano de Alejandro, como si fuera un arma cargada apuntando a su cabeza. Su mente corrió a 1000 por hora. ¿La había escuchado? ¿Había micrófonos? No, ella había revisado. No había nada visible. «Estás loco», susurró ella tratando de mantener su postura, aunque sus rodillas temblaban. «No tienes pruebas. Es mi palabra contra la de una sirvienta. Nadie te va a creer. Soy Carla Valdebenito. Mi familia tiene abogados que pueden aplastarte». Alejandro caminó hacia la enorme pantalla de televisión que estaba empotrada en la pared de la cocina, la que usaban para ver noticias en el desayuno. ¿Tu palabra? Alejandro levantó el control remoto y encendió la pantalla. Tu palabra no vale nada frente a la verdad en 4K. Carla sintió un frío glacial recorrerle la espalda. El pánico real, ese que precede a la destrucción total, comenzó a asfixiarla. Intentó moverse, intentó arrebatarle el teléfono, pero estaba paralizada por el terror de lo que estaba a punto de suceder. La revelación. La pantalla del televisor de 65 pulgadas parpadeó un instante, pasando del negro al logo de conexión del sistema inteligente. Alejandro, con movimientos precisos y sin dejar de mirar a Carla a los ojos, deslizó el dedo sobre su teléfono, activando la función de duplicar pantalla. «Mira», ordenó Alejandro. Su voz no admitía réplica. La imagen apareció de golpe, nítida, brutalmente clara. No era una grabación granulada y borrosa. Era video de alta definición con audio mejorado. La escena en la pantalla mostraba la cocina, la misma cocina en la que estaban parados ahora, pero unos minutos antes. El ángulo era cenital, desde la esquina superior, abarcando todo el espacio. Carla se vio a sí misma, vio su propia figura caminando con el frasco de medicina en la mano.
Se vio vertiendo el líquido en los biberones. El audio, amplificado por los altavoces de la sala, llenó el espacio. 1, 2, 3, quizás una más, por si acaso. La voz de Carla resonó fantasmal. En la cocina real, la Carla de carne y hueso se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Sus ojos iban de la pantalla a Alejandro, incrédulos. No, eso es falso. Es un montaje. Balbuceó, pero la evidencia continuaba rodando. En la pantalla María entraba. Se veía el forcejeo, se veía la rabia en el rostro de Carla, una fealdad espiritual que el maquillaje no podía ocultar. Se escuchó el golpe del biberón rompiéndose. ¡Dámelo! ¡Eres una insolente! María, que seguía de pie detrás de Alejandro, miraba la pantalla con asombro. No tenía idea de que existían cámaras. Al ver la escena repetida, revivió el miedo, pero también sintió una ola de alivio tan grande que tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. No estaba loca, no estaba sola. Alguien había estado mirando. Dios o la tecnología había sido testigo. Alejandro deslizó el dedo en la pantalla del móvil. El video cambió. Ahora era la escena de hacía apenas 10 minutos. El momento cumbre. Carla en la pantalla tomaba el jarrón, miraba a María con odio, lo lanzaba contra la pared. ¡Crash! El sonido hizo saltar a la Carla real. En el video, ella sacaba su teléfono y comenzaba su actuación digna de Hollywood. Alejandro se ha vuelto loca, tiene un cuchillo. La disparidad entre la realidad y la mentira era grotesca. En el video se veía claramente a María, desarmada, aterrorizada, protegiendo a los niños en el rincón, mientras Carla gritaba mentiras al teléfono y se despeinaba el cabello a propósito para parecer una víctima. Luego, el momento que Alejandro no podía perdonar, el momento que había sellado el destino de Carla para siempre. En la pantalla gigante, Carla se acercaba a María, levantaba la mano y golpeaba. El sonido de la bofetada resonó en la cocina silenciosa como un latigazo. Se vio a María recibir el golpe sin moverse, protegiendo la cabeza del bebé. Se vio la cara de satisfacción sádica de Carla después de golpear. Alejandro pausó el video en ese frame exacto. La imagen congelada mostraba el rostro de Carla deformado por la ira, la mano levantada y a María como un escudo humano. «Ahí está tu defensa propia», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Su voz era grave, cargada de un desprecio infinito. «Ahí está la futura madre del año». Carla estaba temblando violentamente. Su mundo de mentiras, construido cuidadosamente durante meses, se había desmoronado en 3 minutos de video. Ya no podía negar los hechos. La evidencia era irrefutable. Su cerebro narcisista buscó desesperadamente una salida, una excusa, algo a lo que aferrarse. «Me estabas espiando», chilló de repente, cambiando la táctica de la negación al ataque. «Eres un enfermo. Pusiste cámaras en mi propia casa, violaste mi privacidad. Eso es ilegal, Alejandro. Te puedo demandar». Alejandro dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. «¿Tu casa?», preguntó, acercándose a ella lentamente, obligándola a retroceder hasta que su espalda chocó contra el refrigerador. «Esta nunca fue tu casa, Carla. Esta es la casa de mis hijos, y tú eras solo una invitada que abusó de su bienvenida». «Lo hice por nosotros», gritó ella llorando, esta vez lágrimas de frustración real. «Esos niños son una carga, no nos dejaban vivir, siempre llorando, siempre necesitando algo. Yo quería que fuéramos felices, tú y yo. Esa mujer se interponía entre nosotros». «Esa mujer», dijo Alejandro, señalando a María sin mirar atrás.
Has sido más madre para ellos en 3 meses que tú en toda tu miserable existencia. Ella recibió un golpe destinado a mi hijo. Tú fuiste quien lo lanzó. Alejandro se detuvo a centímetros de su cara. Podía oler el miedo en ella, mezclado con su perfume caro y el olor a vino. ¿Sabes qué veo cuando miro esa pantalla, Carla?, susurró Alejandro. No veo a mi prometida. Veo a un monstruo. Y agradezco a Dios cada segundo haber puesto esas cámaras. Porque si no lo hubiera hecho, quizás hoy estaría lamentando una tragedia. Carla intentó tocarle el brazo de nuevo, desesperada. Alejandro, por favor. Estaba estresada. Podemos ir a terapia. Te amo. Alejandro la miró con una frialdad absoluta, como si estuviera mirando a una extraña. Sal de mi casa, dijo. ¿Qué? Que te largues, ahora mismo. No puedes echarme así. Mis cosas, mi ropa. Te vas con lo puesto, cortó Alejandro. Todo lo que hay en esta casa lo pagué yo. Los vestidos, las joyas, el auto, todo se queda. Tú te vas tal como viniste a mi vida, sin nada. «¡No voy a irme!», gritó Carla, aferrándose a la manija del refrigerador como una niña berrinchuda. «Si me echas, le diré a la prensa que me pegaste. Arruinaré tu reputación». Alejandro sonrió, pero no había alegría en su gesto. Tomó su teléfono de nuevo. «Adelante, llama a la prensa. Yo llamaré a la policía y les mostraré el video del intento de envenenamiento de 2 menores de edad. Es un delito penal, Carla. Intento de homicidio o al menos lesiones graves. ¿Quieres ir a la cárcel con tu vestido de Prada?». La amenaza fue efectiva. La mención de la cárcel apagó el fuego de Carla instantáneamente. Sabía que Alejandro tenía el poder y el dinero para hundirla, y ahora tenía la prueba. Se separó del refrigerador, derrotada. Su postura se hundió. Miró a Alejandro, luego miró a María, que seguía abrazando a los niños, y sus ojos destilaron un último rayo de odio puro. «Te vas a arrepentir de esto, Alejandro», escupió. «Te vas a quedar solo con tus mocosos y tu sirvienta. Nadie te va a amar como yo». «Si amarme es golpear a mis hijos, prefiero morir solo», respondió él. Alejandro se giró hacia la puerta de servicio y gritó con voz de mando: «¡Seguridad!». 2 guardias, que habían estado esperando afuera tras ver llegar el Ferrari a toda velocidad, entraron corriendo a la cocina, con las manos en sus cinturones, listos para la acción. Alejandro señaló a Carla con un gesto despectivo de la cabeza. «Saquen a esta mujer de mi propiedad. Si se resiste, llamen a la policía. Y asegúrense de que no se lleve nada, ni una sola joya». Los guardias asintieron y se acercaron a Carla, tomándola de los brazos con firmeza profesional. «Por favor, señorita, acompáñenos», dijo el jefe de seguridad. «Suéltenme. Sé caminar sola», gritó Carla, sacudiéndose, intentando mantener un último fragmento de dignidad mientras era escoltada hacia la salida. Alejandro no la miró salir. Sus ojos estaban fijos en María y en sus hijos. Cuando la puerta se cerró y los gritos de Carla se desvanecieron en el jardín, un silencio pesado cayó sobre la cocina. Pero esta vez no era un silencio de miedo. Era el silencio de la calma después del huracán. Alejandro soltó el aire que había estado conteniendo. Sus hombros se relajaron. Miró a María, que seguía de pie, aturdida, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Se acabó, María», dijo él con la voz quebrada por la emoción. «Se acabó el infierno. La expulsión». Aunque la puerta de la cocina se había cerrado tras los guardias de seguridad, la presencia tóxica de Carla se negaba a abandonar la mansión en silencio.
Sus gritos, agudos y cargados de una furia irracional, atravesaban las paredes gruesas de la casa, colándose por el pasillo como el eco de un fantasma que se resiste al exorcismo. «Esto es un secuestro», se oía a lo lejos, su voz deformada por la distancia y la histeria. «Alejandro, diles que me suelten. Soy la dueña de esta casa. Me vas a pagar cada centavo, maldito infeliz». Alejandro permaneció inmóvil en el centro de la cocina, con los puños apretados a los costados, escuchando cómo la voz de la mujer con la que había compartido su cama se desvanecía gradualmente, tragada por el jardín y finalmente silenciada por el sonido pesado del portón principal, cerrándose. Solo entonces, cuando el silencio volvió a reclamar su espacio, Alejandro se permitió respirar. Fue una inhalación profunda, dolorosa, como si hubiera estado conteniendo el aliento bajo el agua durante meses. Sus piernas, que hasta ese momento habían sido pilares de granito sosteniendo su autoridad, flaquearon. Se apoyó pesadamente en la isla de mármol, sintiendo el frío de la piedra a través de la tela de su camisa. Miró a su alrededor. La cocina, antes un escenario de revista de decoración, parecía ahora un campo de batalla. Fragmentos de porcelana china brillaban en el suelo bajo la luz del sol de la tarde. El charco pegajoso de jugo de manzana mezclado con sedante comenzaba a secarse cerca de la nevera. Una silla volcada yacía como un cadáver de madera. Era el retrato exacto de su vida sentimental, un desastre caro y peligroso. Alejandro bajó la mirada hacia la mesa. Allí seguía el teléfono con la pantalla ya negra. Y al lado, el objeto que le causaba más terror que cualquier grito de Carla, el biberón roto. Se acercó a él como si fuera material radiactivo. Se agachó y recogió un fragmento de plástico curvado que aún contenía unas gotas del líquido. Lo acercó a su nariz con precaución. El olor químico, acre y medicinal, golpeó sus fosas nasales, confirmando la realidad de la pesadilla. No era una suposición, no era un malentendido, era un intento de sedación química a 2 bebés de 8 meses. Un escalofrío violento recorrió su espalda. Si María no hubiera estado allí. Si María hubiera salido 5 minutos al baño. Si hubiera obedecido ciegamente. Alejandro visualizó a sus hijos en sus cunas, pálidos, sin respirar, víctimas de una sobredosis administrada por la mujer que sonreía en las fotos de sus redes sociales. La imagen fue tan vívida que tuvo arcadas. «Señor», la voz fue un susurro, apenas audible. Alejandro se giró bruscamente, casi olvidando que no estaba solo. María seguía en el rincón. No se había movido. Estaba de pie, pero encorvada, como si esperara que el techo se desplomara sobre ella en cualquier momento. Sus brazos seguían envolviendo a Lucas y Mateo con una fuerza protectora que desafiaba su propia fragilidad física. Los bebés, contagiados por la calma repentina, habían dejado de llorar y ahora miraban a su padre con curiosidad, chupándose los dedos. Alejandro vio a María con nuevos ojos. Ya no veía a la empleada con uniforme azul que servía el café y desaparecía en las sombras. Veía a una mujer que estaba temblando de pies a cabeza, una mujer cuyo rostro estaba bañado en lágrimas y moco. Una mujer que tenía un moretón floreciendo en su brazo por un golpe que no le correspondía. Vio el miedo en sus ojos oscuros. Miedo a él. Miedo a la situación. Miedo a perder el sustento de sus propios hijos por un drama que ella no había provocado. Alejandro sintió una vergüenza tan profunda que le quemó la cara. Él era el responsable. Él había traído al monstruo a casa. Él había ignorado las señales.
Él había permitido que esta mujer humilde tuviera que convertirse en un escudo humano porque él, el hombre de la casa, el protector, había estado demasiado ocupado siendo un idiota enamorado. Caminó hacia la puerta de la despensa y sacó una escoba y un recogedor. «Deja eso, señor», dijo María rápidamente, dando un paso adelante por instinto, tratando de dejar a los niños en el parque de juegos para tomar la escoba. «Yo lo limpio. Es mi trabajo». «Por favor, no se ensucie». Alejandro levantó una mano para detenerla. «No», dijo él. Su voz era ronca. «Tú no vas a limpiar nada hoy, María. Ni hoy, ni nunca más vas a limpiar el desastre de Carla». Dejó la escoba a un lado y caminó hacia el panel de seguridad en la pared. Marcó un código. Los cerrojos automáticos de todas las puertas de la casa se activaron con un sonido metálico contundente. Clac, clac, clac. La casa estaba sellada, la fortaleza estaba cerrada. Nadie entraría, nadie saldría. Se giró hacia María de nuevo. «¿Estás herida en algún otro lugar?», preguntó buscando sangre o moretones visibles. «Aparte del brazo, ¿te golpeó en la cabeza? ¿Te empujó?». María negó con la cabeza, bajando la vista, avergonzada por la atención. «No, señor, solo fue el golpe en el hombro y el susto. Estoy bien, de verdad. Lo importante son los niños». «No, María, tú también eres importante», corrigió Alejandro con firmeza. Se pasó la mano por el cabello, despeinándose por primera vez en años. La adrenalina estaba bajando y dejando paso a un agotamiento emocional devastador. Necesitaba arreglar esto, pero no podía arreglarlo con dinero. No podía firmar un cheque y hacer que el trauma desapareciera. Caminó hacia el refrigerador, abrió el congelador y sacó una bolsa de hielo gel. La envolvió en un paño de cocina limpio con movimientos torpes. «Siéntate, por favor», le pidió, señalando una de las sillas del comedor de diario que no había sido volcada. «Señor, no es necesario». «Es una orden, María», dijo, pero su tono no tenía autoridad, sino súplica. «Por favor, siéntate. Necesito ver que estás bien para poder perdonarme a mí mismo». María, sorprendida por la vulnerabilidad en la voz de su jefe, obedeció. Se sentó en el borde de la silla, tensa, con las manos en el regazo. Alejandro se acercó y le extendió el hielo. «Póntelo en el brazo, va a hincharse». María tomó el paquete frío. «Gracias, señor Alejandro». El silencio volvió a llenar la cocina, pero esta vez era diferente. No era el silencio del miedo, era el silencio de dos sobrevivientes en los escombros de una catástrofe. Alejandro miró a sus hijos, que jugaban tranquilos en la alfombra ahora, ajenos a que su vida había estado en peligro mortal hace menos de una hora. Luego miró a María, esa mujer pequeña y fuerte que había hecho lo que él no pudo. Sabía lo que tenía que hacer. No había protocolo de recursos humanos para esto. Solo había decencia humana. La gratitud. Alejandro hizo algo que rompió todas las barreras sociales y profesionales que habían existido entre ellos desde el día que la contrató. No se sentó en la silla frente a ella, no se quedó de pie en su posición de poder. Alejandro dobló sus rodillas y se arrodilló en el suelo, directamente frente a María, quedando a una altura inferior a la de ella. María jadeó, alarmada, intentando levantarse. «Señor, por Dios, levántese, ¿qué hace? El suelo está sucio». «Quédate ahí, María», dijo Alejandro suavemente, poniendo una mano en el aire para calmarla. No le importaba el jugo pegajoso en sus pantalones de diseño. No le importaba nada más que mirar a los ojos a la mujer que tenía enfrente. «Tengo que pedirte perdón», comenzó Alejandro, y su voz se quebró.
Tuvo que tragar saliva para continuar. Tengo que pedirte perdón no como tu jefe, sino como padre y como hombre. Fui ciego, fui estúpidamente ciego. Metí a esa mujer en esta casa, cerca de mis hijos, cerca de ti, y no vi la maldad que tenía dentro. Señor, ella era muy buena actriz. Intentó consolarlo María, conmovida por ver al gran empresario Alejandro Rivas, arrodillado y con los ojos húmedos. No hay excusa, interrumpió él, negando con la cabeza. Tú lo viste, tú lo sentiste, y yo casi dejo que te despidiera. Anoche, cuando ella me dijo que robabas, dudé. Por un segundo dudé de ti, y eso es algo que me va a pesar por mucho tiempo. María apretó el paño con hielo contra su brazo. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de una tensión acumulada durante semanas que finalmente se liberaba. Yo tenía mucho miedo, Señor, no por mí. Tenía miedo de dejar a los niños solos. Sabía que si me iba, ella les haría daño. Por eso aguanté. Por eso me quedé cuando me gritaba, cuando me humillaba. No podía dejarlos. Son unos angelitos. No tienen la culpa de nada. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Te pusiste delante de un golpe para proteger a mi hijo. Vi el video, María. Vi cómo te lanzaste sin pensarlo. Ese golpe era para Lucas. Podría haberle hecho mucho daño. Tú lo recibiste por él. Alejandro tomó aire, buscando las palabras correctas. Me has dado la lección de humildad más grande de mi vida. Pensé que con mi dinero podía comprar la mejor seguridad, la mejor educación, la mejor vida para ellos. Pero nada de eso sirvió. Lo único que lo salvó fue tu corazón, tu valentía. Alejandro estiró la mano y con un respeto absoluto tomó la mano libre de María, la mano de una trabajadora áspera por el detergente y el esfuerzo. María, quiero que sepas algo. Mientras yo viva, nunca te va a faltar nada, a ti ni a tu familia. María abrió los ojos, sorprendida. Señor, yo solo hago mi trabajo. No, esto no es un trabajo. Lo que hiciste hoy no está en ningún contrato. Alejandro apretó su mano con firmeza. Escúchame bien. A partir de hoy, tu salario se triplica. Pero eso no es todo. Sé que tienes hijos. Sé que viven lejos con tu madre y que te duele no verlos todos los días. María asintió, incapaz de hablar, con el labio temblando. Quiero que los traigas, dijo Alejandro. Hay una casa de huéspedes en el jardín, detrás de la piscina. Es grande, tiene 2 habitaciones, cocina, todo. Está vacía. Quiero que te mudes ahí con tus hijos y tu madre si quieres. Quiero que vivan aquí. Quiero que tus hijos crezcan seguros, que vayan a buenas escuelas. Yo me encargaré de todo. Señor Alejandro, no. Es demasiado. Yo no puedo aceptar eso. Sollozó María abrumada. No es un regalo, María. Es una deuda de vida. Salvaste a mis hijos. Me devolviste la oportunidad de ser padre. No hay dinero en el mundo que pague eso. Quiero que estés aquí, no como una empleada doméstica que viene y va, sino como la persona de máxima confianza en esta familia. Quiero que me ayudes a criarlos, porque evidentemente tú sabes lo que es el amor verdadero mejor que yo. Alejandro se levantó lentamente. Se sacudió las rodillas y miró a María con una seriedad solemne. ¿Aceptas? ¿Aceptas quedarte y ayudarnos a reconstruir este hogar? Pero esta vez, bajo tus condiciones, con tu familia cerca y con el respeto que te mereces. María miró a Alejandro, vio la sinceridad en su rostro. Luego miró a Lucas y Mateo que gateaban cerca. Pensó en sus propios hijos, en lo mucho que los extrañaba, en lo difícil que era mantenerlos a distancia.
Esta era la respuesta a todas sus oraciones nocturnas. Dios no solo la había protegido del mal, sino que había transformado el mal en una bendición. Se levantó, dejando el hielo en la silla, y por primera vez miró a Alejandro a los ojos no como una subordinada, sino como una igual en humanidad. «Acepto, Señor», dijo con una sonrisa entre lágrimas. «Acepto con todo mi corazón, pero con una condición». Alejandro arqueó una ceja, dispuesto a darle lo que pidiera. «Lo que sea. Que me deje limpiar este desastre ahora mismo. No puedo ver su cocina así. Me pone nerviosa». Alejandro soltó una carcajada. Fue una risa breve, oxidada, pero genuina. La primera risa real que se escuchaba en esa casa en meses. «Trato hecho, pero yo te ayudo». Y así, el millonario y la empleada, unidos por un lazo invisible forjado en el fuego del peligro, se pusieron a recoger los pedazos rotos del suelo, sabiendo que, aunque la porcelana estaba destruida, los cimientos de algo nuevo y mucho más fuerte acababan de ser construidos. La nueva familia, resolución. 3 meses. Habían pasado 90 días desde aquella tarde en la que el sonido de una bofetada y el estallido de la porcelana habían marcado el fin de una mentira y el comienzo de una vida real. El tiempo, ese cirujano silencioso, había comenzado a cerrar las heridas, dejando cicatrices que ya no dolían, sino que servían como recordatorio de lo que nunca debía volver a permitirse. Alejandro detuvo su coche frente al portón de la mansión. Esta vez no era el Ferrari negro deportivo. Lo había vendido 2 semanas después del incidente. Demasiado ostentoso, demasiado frío. Solo caben 2 personas, había pensado. Ahora conducía un SUV familiar de alta gama, robusto y seguro, con asientos traseros equipados con las mejores sillas para bebés del mercado. Al bajar la ventanilla para marcar el código de entrada, el sonido que lo recibió no fue el silencio sepulcral de un museo, como solía ser su casa bajo el régimen de Carla. Fue el sonido de risas, gritos agudos de alegría, ladridos de un perro y el chapoteo de agua. Alejandro sonrió. Una sonrisa que le llegaba a los ojos, relajando las líneas de tensión que habían envejecido su rostro prematuramente durante los últimos años. Avanzó por el camino de entrada. El jardín, antes una exhibición manicurada de plantas exóticas que nadie podía pisar, estaba transformado. Había una portería de fútbol pequeña en el césped. Había triciclos volcados. Había vida. Aparcó y caminó hacia la parte trasera, hacia la zona de la piscina y la casa de huéspedes. El aroma que flotaba en el aire no era de velas aromáticas importadas de París, sino de carne asada y tortillas de maíz hechas a mano. Un olor a hogar, a domingo, a familia. Allí estaban. En el centro del jardín, sobre una manta extendida en el pasto, Lucas y Mateo, ahora de 11 meses, intentaban ponerse de pie, tambaleándose como pequeños marineros borrachos, riendo a carcajadas. Pero no estaban solos. Junto a ellos, gateando y haciéndoles cosquillas, estaba Sofía, la hija menor de María, de 6 años. Y corriendo con el perro, un golden retriever que Alejandro había adoptado del refugio, estaba Jorge, el hijo mayor de 10 años. Y supervisando todo, sentada en una silla de mimbre bajo la sombra de un roble, estaba doña Rosa, la madre de María, limpiando frijoles con una destreza ancestral y una sonrisa de paz absoluta. Alejandro se aflojó la corbata. Ya no sentía que llegaba a una propiedad, sentía que llegaba a casa.
«Señor Alejandro», gritó Jorge al verlo, dejando de correr y acercándose con respeto, pero sin miedo. El niño llevaba una camiseta de fútbol que Alejandro le había regalado. «Jorge, ¿qué te dije sobre el señor?», respondió Alejandro, chocando la mano con el niño. «Aquí, cuando no hay trajes, soy Alejandro, o Alex. ¿Cómo va el partido?» «Le vamos ganando al perro 3-0», rió el niño. María salió de la casa de huéspedes cargando una jarra grande de agua de limón con hierbabuena. Ya no vestía el uniforme azul y blanco. Llevaba unos jeans cómodos y una blusa floral sencilla. Su cabello, antes siempre recogido en un moño tenso y severo, caía ahora suelto sobre sus hombros, brillante y sano. Se veía 5 años más joven. La sombra de miedo que oscurecía su mirada había desaparecido por completo, reemplazada por una luz cálida de seguridad y dignidad. Al ver a Alejandro, sus ojos se iluminaron. Dejó la jarra en la mesa de jardín y se limpió las manos. «Llegó temprano», dijo ella, acercándose. Ya no bajaba la cabeza, lo miraba a los ojos, de igual a igual, con la confianza que da saberse valorada. «Las reuniones de los viernes son una pérdida de tiempo», bromeó Alejandro, agachándose para recibir el abrazo torpe de Lucas, que había gateado a toda velocidad hacia sus piernas. «Prefería venir a ver si sobraba algo de esa carne que huele hasta la entrada. Doña Rosa hizo su salsa especial. Le guardamos un plato, pero tenga cuidado, pica de verdad», advirtió María riendo. Alejandro levantó a Lucas en brazos y besó su mejilla regordeta. El niño olía a sol y a protector solar. Estaba pesado, fuerte, feliz. No había rastro del bebé ansioso y llorón que Carla despreciaba. «¿Alguna noticia?», preguntó María en voz baja, cambiando el tono a uno más serio por un instante. Sabía que hoy era el día que el abogado de Alejandro tenía la audiencia final. Alejandro asintió, su expresión se tornó sobria pero tranquila. «Se acabó. Firmó el acuerdo esta mañana. Se declaró culpable de los cargos de maltrato infantil y negligencia para evitar ir a juicio público y que la prensa la destrozara. Tiene una orden de restricción permanente. Si se acerca a menos de 500 metros de los niños o de ti, va directa a la cárcel sin fianza». Y no se llevó ni un centavo. María soltó un suspiro largo, cerrando los ojos un momento. Gracias a Dios. Tenía miedo de que volviera, de que intentara algo. Ya no tiene poder María, ninguno. Está acabada en esta ciudad. Sus amigas de la alta sociedad la abandonaron en cuanto vieron el video. Ahora es solo un mal recuerdo. Alejandro puso una mano en el hombro de María. «Y todo gracias a ti. Nunca me cansaré de decírtelo». «Ya me lo ha dicho suficientes veces, Alejandro. Con ver a mis hijos corriendo aquí, seguros, yendo a esa escuela tan buena, con eso me ha pagado 1000 veces». «No es un pago», corrigió él suavemente. «Es justicia. Somos un equipo, ¿no? Una familia», corrigió doña Rosa desde su silla, sin levantar la vista de los frijoles, pero con una sonrisa pícara. Alejandro y María se miraron. No había romance entre ellos, no del tipo que se ve en las telenovelas. No había pasiones arrebatadas ni promesas de amor eterno bajo la lluvia. Lo que había era algo quizás más fuerte, un respeto profundo, una lealtad inquebrantable y un amor compartido por esos 4 niños que correteaban por el jardín. Eran compañeros de trinchera que habían sobrevivido a la guerra y ahora disfrutaban de la paz. «Tiene razón su madre», dijo Alejandro, mirando a Jorge enseñarle a Mateo cómo patear una pelota de plástico. Una familia extraña, quizás. Un millonario, una ex empleada, una abuela experta en salsas y 4 niños revoltosos.
Pero funciona. Funciona mejor que la de las revistas, añadió María. Alejandro dejó a Lucas en el suelo y se quitó la chaqueta del traje, lanzándola sobre una silla. Se arremangó la camisa blanca. «Bueno, ¿quién quiere la revancha en el fútbol?», gritó hacia el jardín. Jorge y Sofía gritaron entusiasmados. Los gemelos aplaudieron sin saber por qué, solo imitando la alegría general. Mientras corría por el césped persiguiendo el balón, Alejandro se detuvo un segundo para mirar hacia atrás. Vio a María sirviendo el agua de limón, riendo de algo que le decía su madre. Vio la casa grande, imponente, pero que ahora tenía las ventanas abiertas, dejando entrar la brisa, con juguetes esparcidos en el porche. Recordó la soledad fría que sentía cuando estaba con Carla, esa sensación de estar actuando en una obra de teatro donde nadie lo conocía realmente. Y comparó eso con el calor que sentía ahora en el pecho. Había estado a punto de perderlo todo por estar ciego. Pero la vida le había dado una segunda oportunidad, envuelta en un uniforme azul humilde que escondía un corazón de oro. Alejandro chutó el balón, escuchó la risa de los niños y supo, con una certeza absoluta, que era el hombre más rico del mundo. No por sus cuentas bancarias, sino porque por primera vez en su vida, al llegar a casa, no quería estar en ningún otro lugar. La cámara imaginaria se aleja lentamente, subiendo hacia el cielo azul despejado, mostrando el jardín lleno de vida, dejando atrás los muros de la mansión, que ya no eran una prisión, sino un refugio. Fin.